Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, no puedo más que recordar a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa, Mire lo que oyes, o a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que para nuestra relación con Dios existe una condición. Sin temor de Dios es imposible agradar a Dios. Sin temor de Dios no hay ninguna relación con Él. Por eso escrito está: quien me tema, dice el Señor, yo lo guardaré. Bienaventurado aquel que me teme, dice el Señor. El Señor le promete felicidad, le promete un final feliz si usted le teme, si usted tiene ese temor reverente que Él nos exige. Porque escuche con atención, como dice la palabra, el que tiene oídos y le sirven, oiga. Oiga significa escuche con inteligencia, con interés, porque esto es para bien suyo. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios no es que voy a respetarlo. No, temor de Dios es el temor reverente que usted le da a Él el primer lugar en sus pensamientos, en su vida, en su hacer diario. Que a usted, a Él le da el primer lugar como su Dios. Porque un Dios es lo más importante para uno. Eso que uno ama por encima de todo es su verdadero Dios. Por eso el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Y todo es todo. Si usted ama a Dios por encima de todo, usted vive bajo el temor de Dios. Usted vive bajo el abrigo del Altísimo. Por eso, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que tiene a Dios en su cabeza, en sus pensamientos, no se separan esos pensamientos de Él, ese vive bajo el abrigo del Altísimo. Y el que eso hace, dice, habitará bajo mi sombra protectora, bajo mi sombra omnipotente. Será cubierto por el Señor, por su poder omnipotente, omnisciente y omnipresente. Nada tiene que temer porque Él estará con él. ¿Ha entendido qué significa el Salmo 91? Si usted habita a su abrigo, usted lo obedece, le teme, lo tiene en primer lugar, se esfuerza por oír su voz y hacerla. Si usted eso hace, podrá gozar de su sombra protectora porque Él es su Dios. Eso es lo que significa temor de Dios. De boca me aman, dice el Señor. De boca Diosito para acá, Diosito para allá, Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Qué es lo más importante en su vida? El Señor dice: si ese no soy yo, yo no soy tu Dios. De boca me aman, pura muela. Mas su corazón, sus pensamientos están lejos de mí, lo tienen en otra parte. Están en sus ambiciones, en sus concupiscencias, en su trabajo, en su hobby, menos en Dios. Sus pensamientos están lejos de mí. Y el temor a mí, esa necesidad, no es más que una cultura de tradiciones que le enseñó su mamá y su papá. Hoy en día, diciembre, época de tradiciones, enseñada por los padres. Época para que en chaque del nacimiento del Hijo de Dios puedan darle rienda suelta a las concupiscencias. Le den rienda suelta a lo que tanto anhela su carne. Pero lo que menos hacen es buscar de Dios. Nada de buscar a Dios. Dios dice: yo lo que quiero que ustedes hagan es que hagan lo correcto delante de mí, dice el Señor. Delante de Él, Él está viendo todo.
que amen la compasión y misericordia con sus semejantes, que caminen de mi mano bajo el temor a mí con humildad, y yo los bendeciré. Si hacen de mí su Dios, naciendo de nuevo, como escrito está, porque nacen siendo del príncipe de las tinieblas, por causa del pecado de nuestros padres. Nacen separados de mí, dice el Señor, separados de Dios, muertos para Dios espiritualmente. Por eso Cristo dijo, si no nacen de nuevo, no verán el reino de Dios. Y un hombre religioso, de lo más importante para esa época, de las religiones, de una de las religiones de Dios, le preguntó a Jesús, le dijo, ¿y cómo es eso, maestro? ¿Cómo puede un hombre viejo como yo volver a entrar a las entrañas de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le contestó, oído, le dijo, eres carne, eres fruto de la carne. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Primera condición, nacer de nuevo, reconocer el sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, reconocer su sacrificio en la cruz para que usted y yo fuésemos redimidos, fuésemos liberados de la maldición de la esclavitud bajo Satanás. Fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, el unigénito de Dios. Por amor a la gente, a su creación, a la gente del mundo, el Dios Todopoderoso envió a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él y le crea a Él pueda ser salvo y tenga vida eterna. Dice el versículo 17, dice, y Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Él vino a mostrarnos el camino de regreso a casa si usted está interesado en la vida eterna con Dios, en la vida que nos promete el Dios de la Biblia. Si usted cree que hay una vida después de esta y está interesado en participar en ella, pues tiene que saber las condiciones. Tiene que saber conocer a Dios, qué se necesita para ir allá. Él vino a mostrarnos el camino para regresar a casa con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Y solo con Él podemos regresar a casa. Sin Él no podemos hacer nada. Sin la ayuda de Él es imposible lograrlo. Por eso es que si usted no tiene a Cristo, al Hijo de Dios, al mismo Dios hecho carne, que nació de una mujer virgen, una mujer santa, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, porque él no podía nacer siendo hijo de mujer y de hombre, porque si hubiese nacido en condición de hombre y mujer, hubiese nacido bajo las garras de Satanás, igual que el resto de la humanidad. Pero él no pecó, él era el mismo Dios. Y ese sacrificio lo hizo por toda la humanidad, sin excepción de personas. Y este sacrificio solo es valedero para los que lo reciben y lo reconocen y declaran que Jesucristo es su Señor. Y que han decidido cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, por la manera que Cristo vino a enseñarnos. Renunciar a una forma de vivir en este mundo bajo la influencia de Satanás y comenzar a vivir una vida nueva, un hombre nuevo, pero en Cristo Jesús. Por eso, solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos, entrará al reino de los cielos. Si no hacemos la voluntad del Padre, no entraremos al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos y le creamos a su Hijo, a su unigénito, a quien envió, a Jesucristo, nuestro Señor. Y creerle significa, Cristo lo dijo claro,
primero tiene que nacer de nuevo. Segundo, tiene que creer en mi palabra, en el Evangelio. Tiene que creerlo. Y para creerlo tiene que leerlo. Porque si no lo lees, si no lees el Evangelio, que es poder de salvación, ¿cómo lo va a creer? Tiene que leerlo para creerlo. Y el diablo, el príncipe de las tinieblas, se va a encargar de interponerse, de mantenerlo usted entretenido, de mantenerlo ocupado para que usted no lo lea, para que usted no lo escuche, para que usted le moleste cuando le estén hablando del Evangelio, para que usted le moleste cuando le estén hablando de los pensamientos de Cristo, de las formas con las cuales nosotros iremos de regreso con Él a casa. El diablo sabe muy bien que si usted no lee, no va a creer. Y si no cree, no va a hacer la voluntad del Padre. Y si no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, se queda fuera de los que vamos a ir de regreso a casa con Él. Por eso, al mundo que no cree en Dios y dice creer, no le interesa escuchar, le molesta cuando alguien le va a hablar de la palabra de Dios. Cuando alguien va a tratar de corregir las enseñanzas de sus padres, no están interesados ni en saber nada. ¿Por qué? Porque ya tienen un Dios a su acomodo. Un Dios que le permite que hagan ustedes lo que quieran en este mundo y que ustedes no reciban al verdadero Dios conforme Él quiere. Por eso es que si usted no tiene una Biblia, que es el manual de vida para los que decimos creer en Dios a través de Cristo y de su Santo Espíritu, si no tiene una Biblia, no tiene parte con Él. Y si la tiene y no la lee, no tiene parte con Él. Y si la lee y no hace la palabra, no tiene parte con Él. Pero por el contrario, si usted se preocupa por saber quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, quién es usted, qué hace usted aquí, ¿por qué todo lo que está escrito? Si usted se preocupa por hacer la palabra, por cumplir los mandamientos que Cristo nos dejó, si usted se preocupa por ello porque quiere ir a vivir en esa morada que Cristo está preparando para todos los que crean en Él, si usted se preocupa, Él le va a la mano y lo va a levantar y lo va a conducir. Contra viento y marea lo va a llevar de regreso. Porque usted lo quiere realmente de corazón. Indiferentemente que se le atraviesen obstáculos, Él lo va a ayudar a superarlos. Pero si usted no quiere creer y quiere creer en Dios a su acomodo, a su manera, ese no es el Dios de la Biblia y por lo tanto ese es su problema. Los que creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, nos sometemos a sus enseñanzas, nos preocupamos por alimentar ese hombre nuevo que nace después de renunciar a su vida pasada, de renunciar a su antiguo amo, de renunciar a lo que el mundo le ofrece, porque consideró y sabe que este es un mundo malo, un mundo que le ofrece a usted pan para hoy y hambre para mañana, felicidad momentánea y sufrimiento por la eternidad. Cuando usted renuncia a este mundo y recibe y comienza a caminar siguiendo los pasos de Cristo por un mundo, una vida por la eternidad, donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá crujir de dientes, donde Satanás no cuenta, está amarrado, está lejos, donde no existe la maldad. Esa vida nueva, que es vida para siempre y en abundancia con el Señor. Usted tiene que esforzarse por hacer lo que Cristo nos manda. Tiene que alimentar ese nuevo hombre, ese espíritu nuevo, porque usted ya renuncia a la carne y nace en espíritu. Y tiene que alimentar ese espíritu para crecer, para poder resistir los ataques del enemigo. Y el único alimento que puede fortalecerlo para resistir los ataques del enemigo es
la palabra de Dios, su santa palabra, que permanece para siempre, que es la verdad y es la vida, porque la palabra es Dios. El verbo era Dios, el verbo es con Dios. Si usted alimenta su espíritu con conocimiento de la palabra, no perecerás. Porque a medida que usted quiere conocimiento y se esmera, usted va a hacer la palabra o se va a esforzar y Dios hace el resto. Porque Dios conoce nuestro querer, nuestro sentir y nuestro hacer. Dios sabe para qué queremos las cosas, para qué queremos conocimiento. Si el conocimiento que estamos pidiendo es para hacer la voluntad del Padre, para resistir los ataques al enemigo y para no desviarnos de su camino, para agradarle a Dios y hacer lo que a Dios quiere que nosotros hagamos, hacer lo correcto delante de Él, todo lo que pidamos Él nos lo dará. Pero si usted está pidiendo para darle rienda suelta a su concupiscencia y para seguir viviendo en este mundo a su antojo, dándole rienda suelta a los placeres de la carne, Dios para ello no le va a dar. Porque en el plan de Dios es que los que queremos ser hijos de Dios tenemos que combatir al mal con bien. Tenemos que hacer lo bueno en el nombre del Señor. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, para agradarle a Él. Y si así lo hacemos, Él nos guardará, Él nos cuidará y Él nunca nos va a abandonar. Así que, hermano, amigo, cristiano, déjeme decirle, si usted no tiene una Biblia, si usted no lee la Biblia, y si usted no se preocupa por hacer la palabra que está escrita, vaya buscando otro Dios que no sea el Dios de la Biblia. Así de sencillo. Escrito está, tenemos un Dios lleno de amor, que quiere lo mejor para nosotros, que no apartará esos pensamientos de bien para nosotros si nosotros lo hacemos nuestro Dios. Si Él realmente es nuestro Dios. Por eso es que la palabra de Dios que está escrita dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra es luz, la palabra es verdad, la palabra es vida. La palabra nos santifica. ¿Qué es santificarnos? Nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Si usted no lee la palabra, no ha entendido quién eres. Y sus pensamientos, supuestos para con Dios, están influenciados por el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas. Las religiones fueron inventadas por el hombre como una manera de lo que hay que hacer para acercarse a Dios. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida, donde el que hace, lo ha hecho todo para acercarse a nosotros, es Dios. Dios entregó a su unigénito, quien se hizo uno de nosotros, para que nosotros lo siguiéramos y entendiéramos de qué se trata. Todo lo que ha hecho Dios para que nosotros nos acerquemos a Él. Libre albedrío. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo fue hecho de la tierra, un muñeco que fue hecho de tierra contaminada por Dios. Dios le dio vida con un soplo, le dio el espíritu de vida y le dio un alma con libre albedrío y la colocó en el huerto del Edén. Y comenzó el plan de Dios. Dios nos bendijo, nos dijo lo que quería que nosotros hiciéramos, pero nos puso una condición, le puso una condición a Adán y a Eva. Y Eva terminó oyendo la voz del enemigo y menospreciando la advertencia de Dios, que le dijo que si comía del fruto del árbol prohibido, moriría. Y el enemigo, el príncipe de las tinieblas, dijo que no iba a morir, que eran mentiras, que era que Dios no quería lo mejor para ella.
Y Eva terminó con el tiempo ya seducida por Satanás, cayó en la trampa de la seducción y terminó comiendo del fruto del árbol prohibido y dándole de comer a Adán. Y desobedecieron la advertencia de Dios y creyeron en las palabras del enemigo. Y por eso fueron echados del huerto del Edén. Pues bueno, amigos, hoy en este programa lo voy a dedicar a una advertencia que está escrita, porque todo lo que sucede ya sucedió. Y lo que va a suceder ya sucedió. Y lo que sucedió vuelve a suceder. Eso lo dice la palabra. Una repetición, Dios dándonos a nosotros la oportunidad, otra oportunidad más, para que comprendamos cuál es su plan y lo hagamos nuestro Dios. Y cuando Dios ya tenga el ejército completo de los que vamos a ir a formar filas de ese ejército, Dios terminará su plan, porque hay un número. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos, no dice todos. Y de los muchos llamados, entran a una guerra espiritual donde la paciencia, la perseverancia y la fe en Cristo Jesús es lo único que nos lleva a formar partes de la fila del ejército de Dios como hijos de Dios. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no somos nada. Si usted muere en este mundo sin Cristo, si Cristo no vive en usted, no pasará a la vida eterna. Y ese es el plan del diablo, que usted mientras viva en este mundo no tenga a Cristo en su corazón, en su mente. Que no tenga a Cristo como el Hijo de Dios, como el mismo Dios por encima de todo. Y que su creer en Él sea pura muela, sea algo folclórico. El Dios verdadero, el Dios creador de todo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Hacedor, Él dejó establecida en su palabra las condiciones. Todo tiene una condición. Por gracia, un regalo inmerecido, por gracia, Dios envió, Dios envió a su Hijo. Su Hijo murió por nosotros para que nosotros viviéramos, un regalo inmerecido, y nos dejó libres. Nos compró con su sangre de la esclavitud de Satanás y nos dejó en libertad para que ahora decidiéramos qué vamos a hacer. ¿Seguimos en el mundo, amando al mundo, o decidimos seguir a Cristo, añorando vivir en ese reino de la luz que Él vino a invitarnos? Que Él vino a mostrarnos para que nosotros lo siguiéramos. ¿Sigue usted a Cristo? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Está Cristo por encima de todo? ¿Confía plenamente en Él? Porque fe en Cristo significa confiar plenamente en Él. Saber que el oportuno socorro y cualquier ayuda únicamente usted la espera de Él. Que Él se la mande a través de una persona, a través de como Él quiera, es otra cosa. Pero el pedimento es a través de Él. Solo a través de Cristo el Padre nos puede bendecir. Solo a través de Cristo. Él es nuestro mediador. Los antiguos padres, desde las Escrituras, está señalado, donde menospreciaban las advertencias de Dios y buscaban otros dioses, buscando ayuda, esperando ayuda de otros dioses, menospreciando las advertencias del Dios verdadero. Y Dios, cuando le sacaban la tapa, enviaba profetas a advertirles que se arrepintieran de esos pecados, que lo estaban ofendiendo, que dejaran de menospreciarlo. Y los profetas, señalándoles lo que Dios les mandaba a decir, los mataban, porque el humano, el carnal,
No le gusta que le digan lo que tiene que hacer, porque se cree Dios, que fue lo que Satanás le dijo a Eva. Le dijo, no vas a morir, mujer. Lo que pasa es que bien sabe el Dios que el día que coman del fruto de ese árbol van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Él, van a ser dioses. Y cuando usted ama su vida por encima de todo, usted menosprecia a Dios, porque Dios quiere el primer lugar. Primeramente Él y después usted. Tiene que desprenderse de ese Dios que es usted y darle a Dios el primer lugar. Si usted así no lo hace, no tiene parte con Dios. Por eso mismo necesitamos de la ayuda del Señor. Necesitamos que el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, ore por nosotros para que nuestra fe en Él no nos falle y no desmayemos. No nos echemos para atrás cuando el enemigo nos ponga a prueba, cuando el enemigo nos ataque. Pero si nosotros le creemos a Jesucristo, confiamos en Él, una palabra basta para sacar corriendo al enemigo. El enemigo no podrá meterse con nosotros porque el que nos respalda a nosotros dice, no tengan miedo, pues yo estoy con usted. Y el Dios en el cual creemos, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él es el Todopoderoso. Y Él amarra al príncipe de las tinieblas, le da contra el suelo cuando quiera y como quiera. Y el príncipe de las tinieblas solo tiene poder sobre aquellos que menosprecian al Dios verdadero. Los que le abren las puertas al enemigo, Él tiene potestad sobre ellos, porque su alma se las da. Por eso que nosotros, los que creemos en Él, tenemos que decirle a nuestra alma que alabe al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Alabemos su santo nombre. Alabemos sus promesas. Creámosle, cantémosle. Adorémoslo en espíritu y en verdad, no de muela. No esté haciendo una oración ahorita y al rato dándole rienda suelta a los placeres de la carne, haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda. Usted aquí o es frío o es caliente. Tibio te vomitaré, dice el Señor. Cuídense de lo que hace, cuídense de las tradiciones de los hombres que sus padres les enseñaron. Si no están escritas, no las practiquen. Y más si aquí, en este libro, Dios abomina esas tradiciones. Dios le advertía a sus profetas, díganle al pueblo que ustedes me han abandonado, me han desechado. Y tienen cuantas ciudades tienen, así es el número de dioses que tienen. En cada ciudad tienen un protector, tienen un ídolo a quien adorar, de imagen de hombre o de mujer, de animal, de lo que sea. Me han despreciado. Por lo tanto, diles, le decían los profetas, que si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Cristo, cuando le preguntaron que cuáles eran las señales que Él iba a hacer para mostrar que Él era el Hijo de Dios y que lo que estaba diciendo era verdad, Cristo le decía a aquellos que se rehusaban a creerle, le decían, ¿quieren señal? Señal la de Jonás en Nínive, un pueblo que era contrario a Dios, un pueblo malo. Así está escrito. Y que sin embargo Dios envió un profeta que quiso huir para no hacer lo que Dios le estaba mandando. Y quiso huir y se fue por otro lado y tuvo que llevarlo Dios para allá, porque nadie puede esconderse de Dios, porque Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente, está en todos lados, Él lo sabe todo y Él lo puede todo. Y llegó este profeta a esa ciudad, una ciudad grande y numerosa, la cual Dios iba a destruir. Le advirtió que en 40 días la iba a acabar. Y comenzó este profeta a anunciar
la destrucción de la ciudad, que si no se arrepentían, Dios nos iba a destruir en 40 días. Y el rey y la población escucharon y creyeron y obedecieron. Se arrepintieron de corazón, hicieron ayuno, silicio, hicieron de silicio, hicieron de todo, pusieron a ayunar hasta los animales. No menospreciaron la advertencia que Dios estaba haciendo. Y Dios los perdonó. Bueno, hoy en día yo estoy aquí. Hoy vine aquí a decirle al mundo entero que se arrepientan, que Dios dice que arrepentidos, arrepentidos, renuncien a su forma de vida, a su forma de pensar, renuncien a la maldad, renuncien a lo malo en que fueron formados, humíllense ante el Señor, clamen a Él de corazón, pídanle ayuda, de corazón de verdad, clamen a Él y háganlo su Dios, y Él los escuchará y los transformará, los sacará de las tinieblas y los va a traer a la luz, si lo hacen de corazón, si le temen de verdad. Eso está escrito en el libro de Jeremías 29, versículo 11, donde el Señor dice: si clamas a mí, si arrepiente de corazón, con toda tu mente, de corazón de verdad, porque el Señor conoce nuestros pensamientos antes de nosotros expresarlo, Él ya sabe qué vamos a decir. Dice: si lo hacen bajo el temor a mí de verdad, yo los perdonaré. Sus pecados irán al fondo del mar, no me volveré a acordar de ellos, y van a tener mis pensamientos sobre ustedes, que son de paz, de bien y con un final feliz. De lo contrario, diles que los voy a destruir. Bueno, yo vengo a decirle aquí al mundo que se arrepienta, que aquellos que inclusive ofenden al Señor, porque el enemigo está hoy en día en el ministerio de la maldad. La maldad crece. La maldad cada día crece más y más. Con la tecnología, la maldad crece. Y solo Dios puede protegernos de los ataques del maligno, de los planes del maligno. Solo Dios puede favorecernos. Y si no nos arrepentimos y clamamos a Él, vamos a sufrir su ira. En Juan 3:36, versículo 36, dice: quien crea en mi Hijo, quien le crea a Él, quien haga lo que Él dice, será salvo. Pero quien se rehúse a creer en Él, quien lo menosprecie, mi ira irá sobre él. Y esto es para el mundo entero. Y para el pueblo de Venezuela, quiero decirle que el tiempo se acorta. Dios nos advierte que nos arrepintamos de corazón, de verdad. Que lo busquemos, porque la ira de Dios viene sobre el pueblo de Venezuela. Va a destruir este país y hará una nueva Venezuela, como pasó cuando el tiempo de Jeremías con Jerusalén. Lean la palabra para que vean cómo el tiempo se repite. Yo no estoy inventando nada. A Venezuela le vienen tragedias naturales. Aquí viene exterminio por causa de tempestades, terremotos, de la ira de Dios. Si no se arrepienten, si no el pueblo no se arrepiente, va a venir lo que Dios nos está advirtiendo. Y aquellos que creemos en la palabra, no nos preocupemos. Prediquemos, hagámonos ecos de esta advertencia. Nos van a agarrar la piedra, nos van a menospreciar, nos van a decir locos, nos van a meter presos y hasta nos van a matar. Eso lo dijo Cristo. Por obedecerme a mí, por seguirme a mí, dijo Cristo, escrito está. Lo van a calumniar, lo van a vituperar,
lo van a apedrear, lo van a meter preso y lo van a matar. Si lo hicieron conmigo, con ustedes lo van a hacer. Eso lo dice el Señor. Pero dice, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Y el que quiera salvarla la va a perder. Así que pueblo de Venezuela, no menosprecie esta advertencia. No importa lo que usted haya hecho. No importa el pecado que haya cometido, si usted se arrepiente de verdad. Si usted clama al Señor de corazón. Renuncia a su vida pasada, renuncia a sus abominaciones, manda a bañarse a Satanás y cree en Jesucristo y nace de nuevo. Sus pecados serán perdonados, irán al fondo del mar, Dios no va a volver a acordarse de ellos y usted se salvará. Esa es la advertencia que está escrita, no estoy inventando. No estoy inventando. Vuelvo a repetir. Aquí en Jeremías 10, versículo 10, dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres, el viejo pacto, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos el mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no les oiré. Y no les oiré. En Mateo 23, versículo 37, dice Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y podemos de aquí en adelante leer la palabra para que nosotros sepamos de qué se trata. Mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos advirtió hace 2000 años. Nos advirtió y nos dijo, dice en San Mateo 24, vamos a leerlo a partir del 23, versículo 23. Dice, entonces si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo. O sea, aquí está el Mesías. Cristo significa un Mesías, un enviado. Dice, aquí está el Cristo. O mira, allí está, no le creáis. No le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de la manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mosca, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? No te guíes por aquel que te dice palabras agradables a tu mente, a tu oído. No creas en el hombre. El hombre es malo. El hombre es fruto de Satanás. El hombre carnal está bajo la influencia de Satanás. No creas en el hombre. Mire lo que oyes. Cuando alguien le hable de Dios, usted tiene que buscar que esté escrito aquí en la Biblia lo que está diciendo. Y si está escrito, ¿para dónde va a coger? Créalo. Pero si no está escrito, por muy bonito, no lo creas. El hombre te va a decir a usted que es por malas interpretaciones, las confusiones que hay. No. Si usted lee la palabra y pide conocimiento al Espíritu Santo, conocimiento de lo alto, Él le va a revelar y usted va a entender. Pero es un querer que usted tiene que tener. Si usted no tiene ese querer, ese sentir, entonces la palabra no es con usted.
Dice la palabra, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en San Cristóbal, en tal parte, no crean. O mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que yo estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No crean en falsos mesías, en falsos profetas. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar si el mismo Cristo nos advirtió? Él mismo dijo, yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Y va a venir quien viene en nombre propio y a ese se le van a inclinar, a ese van a adorar. Porque el mismísimo príncipe de las tinieblas va a venir y va a cargar una Biblia y se la va a leer a su manera, una Biblia nueva, porque van a crear Biblias nuevas para engañarte. Y si usted no está, si no tiene conocimiento, no está prevenido, va a caer en la trampa. Dice que va a engañar aún a los escogidos. Entonces hay condiciones que la Biblia nos muestra, características que debemos ver en aquel que nos viene a hablar de Dios. Dice, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Si no es de Dios, no puede dar frutos, porque el árbol malo no da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no va a dar frutos malos. El árbol bueno va a dar frutos buenos. Por eso dijo Cristo, por su fruto lo conoceréis. Mosca, soldado avisado no muere en guerra. El anticristo no reconocerá a Cristo, que en carne venció al príncipe de las tinieblas en la cruz. Nunca lo va a reconocer. Va a hablar de Él, va a hablar de Dios, se va a hacer pasar por Dios y la gente lo va a adorar. Y la gente que le encanta, hablando mi vocabulario, le encanta la papaya, va a creer, le va a creer al anticristo. Porque el anticristo le va a decir, Dios es el mismo, tenemos un solo Dios. Así que ustedes, por amor, júntense todos y hagan como va a decirles el anticristo. Por amor le va a decir, como haciéndole, insinuándole que hagamos lo bueno para agradar a Dios. Y lo único bueno que agrada a Dios es lo que está escrito. Lo que está escrito. Si no está escrito, no lo creas. No se ponga a averiguar tantas cosas. Si usted nace de nuevo, crea en Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Redentor, su Salvador, como su sumo sacerdote, como el Hijo de Dios, como el mismo Dios. Crea en Él, confía en Él, espera en Él y Él hará. Eso lo dijo Cristo. Dijo, el que me ame a mí y ame al que me envió, el que me envió y yo habitaremos en Él. Y si Cristo vive en nosotros, eso nos lleva a la vida eterna. Satanás quiere que usted viva sin Cristo, que usted tome decisiones sin Cristo, que usted se entretenga, haga de todo y se olvide de Cristo, que usted no crea en el Evangelio, y para no creerlo no tiene que leerlo, y Él se va a encargar de que usted se divierta, le dé gusto a las concupiscencias y le va a decir que usted está bien con Dios, que no necesita de eso. Y por eso cuando alguien viene a decirle que si usted no lee el Evangelio no tiene parte con Dios, usted va a odiar a esa persona, porque la vida que Satanás le ofrece le parece más placentera y más veraz que la que Dios nos ofrece. Por eso Dios dice, quien no aborrezca, quien no menosprecie la vida en este mundo, no quiere nada conmigo. El que ame al mundo se convierte en enemigo mío, dice el Señor. Eso está escrito.
Coman palabra de Dios si ustedes quieren ser verdaderos cristianos, si ustedes quieren formar parte del ejército de Dios. Nazcan de nuevo, alimenten el espíritu nuevo con la palabra de Dios, que ese es el alimento para hacer crecer nuestro espíritu y mantener la carne sometida. El hombre viejo muerto. Porque si usted nace de nuevo y no se alimenta con una palabra, el hombre muerto que está en usted resucitará y volverás a ser lo que eras. Por eso es necesario que usted se alimente con la palabra de Dios. Si usted tiene pereza, le cae mal, no quiere creer, no quiere esforzarse, el que no hace la diligencia, Dios lo desprecia. Si usted no quiere nada con Dios, Dios tampoco quiere nada con usted. Eso está escrito. En Santiago lo dice clarito, dice: acérquese a mí, yo me acerco a usted. Si usted es uno de los que cree que Dios tiene obligación con usted y que Dios le debe algo, déjeme decirle que está equivocado. Dios dio su vida a pesar de la desobediencia en el plan que Él redactó, pues un plan de Él. Sin embargo, por amor dio su vida para que nosotros tuviésemos chance de regresar a casa nuevamente. Como nos dio un alma, con libre albedrío usted decide a dónde va a enviar el alma. Su cuerpo, cuando perezca, vuelve a la tierra. El espíritu que Dios puso en nosotros vuelve a Dios. Y el alma suya va a ir para donde usted la va a mandar. Usted decide. Por eso, hermano mío, aquel que cree en Dios es mi hermano. Cantemos alabanzas, alabemos al Señor, humillémoslo ante Él, digámosle: Señor, no nos sueltes de tu mano, sin ti no somos nada. Señor, ayúdanos, Señor, pódanos, Señor, para que podamos dar fruto. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti, úsanos como siervos útiles en tu obra, Señor. No nos suelte de tu mano, porque sin ti nada somos. Queremos ir a esa morada, Señor. Perdona nuestros pecados, perdónanos, perdónanos. Perdónanos. Entonces, tengan mucho cuidado. El enemigo sabe que si a la hora de morir usted no tiene a Cristo en su corazón, usted es de Él. Y la lucha de Él es para mantenerlo a usted alejado de Cristo, alejado de Dios. Ese cuentico chimbo que tienen por ahí, que usted a última hora dice 3 palabras y es salvo, eso no es así. Por gracia, por amor, por amor, por amor. Dios envió a su Hijo unigénito, un regalo inmerecido. Pero después que usted conoce la verdad, usted tiene que esforzarse. Por eso dice: el que oye mi voz y la hace es familia mía. Si usted no se esfuerza, y Dios lo dice, Cristo lo dice: sin mí solo no puede hacerlo, pero yo estoy aquí. Si usted cree en mí, yo te voy a ayudar. No te voy a soltar. Él va a pelear por nosotros. Él nos va a defender. Solo Él es vida eterna. Sin Él nada podemos hacer. Cristo Jesús, el enviado. Jesús, Dios sana. Una palabra de Él bastará para sanarnos. Pero eso usted lo recibió, creyó en Él. Sin frutos de arrepentimiento no entrarás en el reino de los cielos. Recuerden que Juan el Bautista, acuérdense bien, Juan el Bautista, el hombre que en el plan de Dios dispuso para que él anunciara la venida de Cristo, del Mesías, para que preparara el camino de su venida. Y cuando la gente acudía a él a bautizarse, él les decía: generación de víboras. Aquellos que venían a cumplir con el requisito por si acaso,
no crean en verdad, sino por si acaso. Les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? No den fruto de arrepentimiento y van a ver. Eso le decía nada más y nada menos que Juan el Bautista, según la palabra del mismo Elías. Entonces no menosprecie las advertencias del Señor. Yo estoy aquí cumpliendo con un mandato: ve y predica mi palabra, así no le escuchen, así no le paren lo que usted está diciendo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Tengo la dicha, el privilegio de aquí estar sentadito, muy cómodo, delante de una pantalla. No sé a quién le estoy hablando, pero déjeme decirle algo, amigo. Si usted está escuchando y está viendo este programa, usted es uno de los predestinados a venir a los caminos de Dios. No pierda esta oportunidad. Mientras esté vivo, tiene chance de arrepentirse y buscarlo. Si usted ya escuchó, ahora se metió en un problema, lo toma o lo deja, lo menosprecia o lo recibe, lo desecha o lo busca. Amigo, si esta palabra es bien recibida por usted, conviértase en multiplicador. Es necesario que prediquemos lo que aprendamos del Señor. Él nos manda a que esta palabra llegue a todos los rincones del mundo. De que usted, si nace de nuevo, se convierta en un predicador. Un predicador es que lleve la palabra, así sea a otra persona. Si usted vino a los caminos del Señor con esta palabra, que usted traiga a otro con esta palabra, así sea otra persona más. Pero hagamos el trabajo que Cristo nos manda hacer. Hagan esto en conmemoración mía. El recordatorio de la cena del Señor para que recordáramos a las postreras generaciones y nunca se olvidara por qué fue que Él vino, a qué vino Él, por qué lo crucificaron, por qué lo mataron y por qué Él resucita al tercer día y por qué tiene que venir nuevamente. Preocúpese, preocúpese. Oremos, clamemos al Señor. Cuando la iglesia se reúne a hacer vigilia, a cantar, a adorar al Señor, acérquese, participe. Si usted quiere agradar a Dios, cántele, adórelo. El que necesita de Dios es usted. Dios no necesita de nosotros. Él ya dio su vida para que nosotros viviéramos. Ahora tenemos que nosotros dar nuestra vida por Él. Si en verdad queremos ir con Él. Si no, esta palabra no es para usted. Si usted no está interesado, esta palabra no es para usted. Así que, hermano, amigo, si escuchó esta palabra, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Si no tiene Biblia, búsquese una Biblia, comienza a leerla y preocúpese por acercarse a Dios. Cristo nos ama sin excepción. Dios está ahí esperando que usted clame a Él, que usted pida auxilio y le diga: Señor, sácame de aquí. Pero ¿para qué quiere que lo saque? ¿Para qué quiere salir de ahí? Diga: Señor, porque yo quiero vivir en espíritu para servirte, para adorarte. Yo creo en tu palabra y yo quiero vivir la vida que tú me ofreces. Ayúdame a lograrlo. Si usted clama con el corazón, Él te sacará de ahí. Pero si usted tiene una mala situación, algo difícil, y quiere que Él lo ayude para seguir viviendo en el mundo y de seguir haciendo lo que está haciendo, difícilmente Él te va a ayudar. Tenemos un Dios misericordioso y bueno, que nos ama tanto que ha tenido paciencia para soportarnos, que a pesar de nuestros pecados, Él nos perdona. Usted decide. Dios puso dos caminos delante de usted. Él te creó, te hizo y te puso dos caminos: el camino de la salvación o el camino de la perdición. La obediencia nos lleva a Él, la desobediencia nos lleva a la perdición. Así que Cristo te ama, que Dios te bendiga y usted verá qué hace con lo que acaba de escuchar. Feliz día.